Hola, buenas noches. Vamos a hablar hoy sobre Parashá de esta semana, Parashat Ki Tetzé. Ki Tetzé la Milhamá al Oiveja. Esta Parashá es uno de los Parashiyot que más mitzvot tiene, llena de mitzvot. Y está empezando con la primera mitzvah, que es aparentemente una mitzvah bastante extraña, bastante rara. No es una mitzvah fácil entender. Y tampoco una mitzvah que es fácil cumplir. Y esto es lo primero que tenemos que entender cuando uno empieza la parashá de esta semana. Una parashá que tiene tantos mitzvot y tantos mitzvot tan importantes. En esta parashá tenemos, para nombrar algunos de los mitzvot importantes que tenemos, es la mitzvah de casamiento, kiddushin, la mitzvah de tzitzit, la mitzvah de cumplir las palabras, y mitzvot de kilayim, shatnez, etc. Mitzvot muy importantes que hay en esta parashá. ¿Y cómo empieza la parashá? Con una mitzvah que habla que cuando salimos a la guerra, y teitze la milhamá al oiveja, cuando salís a la guerra contra tus enemigos, y a Kadosh Baruch Hu te lo va, Netano Hashem Elokeja beyadeja beshavita shivyo, ahí vas a llevar prisioneros en esa guerra, y ahí cuenta toda una halajá, qué pasa si uno encuentra una mujer y se quiere casar con ella, etcétera, etcétera. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué de todas las mitzvot, esto es la primera mitzvah que la parashá empieza? Y por ser la primera mitzvah, tenemos que decir que esa mitzvah tiene un contenido muy general y muy profundo que incluye también todo el resto de la parashá. Entonces la pregunta es, ¿cuál es? Es más, el nombre de la parashá, que se llama Ki Tetzé, cuando salís, y así se llama la parashá. ¿Cuál es el contenido del nombre? Como siempre hablamos, que el nombre representa la esencia de todo. ¿Cuál es el tema de Ki Tetzé cuando salís? El tema de salir, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es la profundidad? Y que esa palabra es el nombre de la parashá, que incluye toda la continuación de la parashá de la semana. La parashá de tema de guerra, Ki Tetzé la Milhamá al Oiveja, el tema de guerra y alajot de guerra están la mayoría en la parashá pasada. Y eso es muy interesante, que la mayoría de alajot de guerra, la Torah ya lo puso en Shoftim. Ahí están todas las leyes de no tener miedo y cómo qué es lo que hay que hacer y cómo hay que cuidarse, y las alajot para los soldados, cómo tiene que hacer, etcétera. Diferentes alajot que tienen que ver con soldados, con guerra, con batalla, ya lo tuvimos en Shoftim. La Torah dejó una alajá que es la alajá de Eshet Yefat Toar, de la mujer que la persona la encuentra en la guerra y se quiere casar con ella, y cuál es el proceso. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el motivo que solo esta alajá quedó para empezar para Parashat Ki Tetzé, y de ahí sigue adelante toda la parashá con montones de alajot y mitzvot de otros temas? La parashá empieza con guerra y también termina con guerra. Ki teitze la milhamá al oiveja es la primer pasuk. ¿Y cuál es lo último que estamos leyendo en esta parashá? Zachor et asher asa lecha Amalek. La mitzvah de recordar la guerra de Amalek, recordar Amalek y borrar Amalek, timje zechar Amalek, la parashá de Zachor. Es uno de los parashiyot más importantes en la Torah, como sabemos. Hay una parashá que se lee también antes de Purim, Parashat Zachor, que es una mitzvah de Oraita, como es sabido, que es una mitzvah una vez por año, escuchar la parashá de Amalek, hasta que está traído en los libros. El que no pudo estar en Purim o a Shabbat antes de Purim y escuchar la parashá de Amalek, puede este Shabbat escucharlo y con eso también cumplir esa mitzvah. Entonces la parashá de esta semana empieza con guerra en general, Ki tetzé la milhamá al oiveja, y termina con guerra también, que es la guerra de Amalek. ¿Cuál es el mensaje, cuál es la enseñanza para nosotros
que esa es otra pregunta. La Torá es un libro eterno, la Torá es un libro de enseñanza. Torá Milashon Orah, ¿cuál es la enseñanza que la Torá nos está enseñando con esa alajá, con esa mitzvah de la guerra y con la mitzvah que habla sobre el tema de Eshet Yefat Toar, la mujer, etcétera, que la Torá dice en esta parashá? El Ora Haim HaKadosh, como dijimos, esta mitzvah que la Torá empieza en esta parashá es muy difícil de entender hasta que miramos lo que dice el Ora Haim HaKadosh. Rabbi Chaim Ben Atar, uno de los grandes comentaristas de la Torá, que vivía en Marruecos en la época del Baal Shem Tov, y es sabido que el Baal Shem Tov quiso encontrarse con él y a través de eso traer Mashiach. Y ese Rabbi Chaim Ben Atar tiene un perush a la Torá, que es un perush muy profundo, que trae muchos temas también de Kabbalah, de Hasidut, y está traído mucho en Hasidut también. Entonces, si miramos en Ora Haim HaKadosh, encontramos dos explicaciones, que son los dos maravillosas, y los dos tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy y entender la historia de la mitzvah de la parashá, la primera mitzvah, y entender también cuál es su enseñanza y por qué es algo tan importante que la parashá abre con esto. Entonces, dice el Ora Haim HaKadosh, empezando con una pregunta. El Ora Haim pregunta que aparentemente no se entiende. ¿Qué es eso que la Torá nos está dando? Un permiso, como Rashi dice, que cuando los soldados salen a la guerra y ve una mujer y se quiere casar con ella, que es una mujer de otro pueblo, en general sabemos que está prohibido todo eso. Y acá la Torá te da permiso. ¿Cuál es el tema? Pregunta el Ora Haim. ¿Cuál es el significado de esa mitzvah y cuál es el motivo? ¿No sería mejor que la Torá te diga, cuídate, cuida tus ojos y no mires y no te atraigas de eso? Y además, como la Torá dice todo el tiempo, en Parashat Shema, la Torá dice, uno tiene que cuidar sus ojos, uno tiene que cuidar de no mirar, no ir atrás de su ojo y su corazón. Tendría que ser acá más todavía. Está yendo a una guerra, está yendo a un momento donde necesitamos más ayuda de Akadosh Baruj Hu para conquistar en esa guerra. Tendríamos que tenernos más cuidado y no, al Shalom, querer atraernos de algo prohibido. Más todavía, pregunta ahora Haim HaKadosh. La parashá pasada leímos que los soldados que salieron a la guerra eran gente muy especial. No cada uno podría ser soldado. Para ser un soldado en la guerra tenías que ser una persona muy elegido, muy especial, que no tiene ningún pecado. La Torá dijo en Parashat Shoftim que Moshe Rabbeinu, cuando explica cómo son los halajot de los soldados de la guerra, dice que antes de salir a la guerra, el Cohen decía que el que tiene miedo, el que tiene temor y el que tiene miedo por los pecados que tiene en sus manos, que vuelva a su casa. Entonces, ¿qué sale? Que los Yehudim que estaban en las guerras eran Yehudim que realmente estaban seguros que no tienen ningún pecado en sus manos, estaban seguros de salir a la guerra en tzadikim. Si se trata de un tzadik, ¿cómo se entiende? Como que lo que cuenta la parashá de los halajot, que tiene que ver con encontrar una mujer que quiere casarse con ella, etc. Contesta al Ora Haim HaKadosh lo siguiente, y dice, en resumen, el punto lo que dice es que en verdad, justamente una pregunta contesta a la otra. Esta mitzvah no es una mitzvah común, no es una mitzvah simple, es una mitzvah que fue dada justamente a tzadikim muy grandes. Y esa es justamente la continuación. Después que nosotros sabemos lo que dice la parashá pasada, que los Yehudim que fueron a la guerra eran gente que no tenía ningún pecado en sus manos, eran tzadikim enormes. Y por ser tzadikim, ellos, cuando salieron a la guerra, el motivo por qué fueron a la guerra fue no solamente físicamente para conquistar territorio y ampliar la tierra de Israel, como Rashi dice,
sino el objetivo más profundo es porque en el lugar del enemigo se encuentran chispas muy elevadas. Y el Or HaChaim trae lo que está escrito en el Zohar. El Zohar dice que desde que Adán, el primer hombre, Adán Arishon, pecó en el pecado del árbol, cayeron almas, neshamot muy elevadas, en el territorio del otro lado, el territorio de la clipa. Y está esperando cientos de años, a veces miles de años, hasta que venga el momento y se rescatan, salgan de ahí a la libertad. Y dice que ahí están los neshamot más grandes que hay en el mundo. Trae ejemplos que son los conversos, los gerim, que encontramos en todas las generaciones, que había neshamot que se acercaron, neshamot que vinieron de otros pueblos, y después ellos se acercaron a la Shekhinah, y bajaron, vinieron bajo de las alas de la Shekhinah. Por ejemplo, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, los tzadikim más grandes de la Mishnah, los Tanaim más grandes, que eran hijos de conversos o conversos, y ellos vinieron de los otros pueblos y llegaron a convertirse y a pertenecer parte de Am Israel. Eran neshamot muy elevados que pertenecían a Am Israel. Como está explicado lo que dice la Gemara, cuando la Gemara habla del converso, dice la Gemara, ger shenit gayer, un ger que se convirtió. Y la pregunta es, ¿por qué dice un ger shenit gayer? Tendría que decir goy shenit gayer, un goy que se convirtió. ¿Qué significa un ger que se convirtió? Y la respuesta que está traído en Kabbalah es justamente porque esta neshama ya estaba desde siempre pertenecía al pueblo de Israel. Es una neshama que parte de Hashem, es una neshama de un Yehudi, que estaba en Adam Arishon en el comienzo de la creación, y nada más por los senderos que solo Hashem sabe, donde se mezcló el bien con el mal, etcétera, etcétera. En el mundo, al principio de la creación, esas almas tan elevadas, y dafka las almas tan más altas, cayeron más bajo, como dicen Hasidut, lo más alto, cuando cae, cae más bajo. Y luego, cuando llega el momento, y esas almas vuelven a salir y se rescatan, y se liberan, y esto es el tema de los conversos, como dijimos. Basado a eso, dice el Or HaChaim HaKadosh, esto es el contenido de esa mitzvah. Dafka tzadikim muy grandes. Y como encontramos en la Gemara, dice que quién es el que cumplió esa mitzvah, ni más, no más y no menos, David HaMelech. David HaMelech, que David HaMelech era un tzadik enorme, como dice el Tanya. Cuando el Alter Rebbe en Tanya quiere traer un ejemplo de un tzadik de todo, un tzadik completo que no tiene nada mal porque no tiene Yetzer Hara, como dijo el Alter Rebbe, que lo mató a su Yetzer Hara. David HaMelech, él se casó con un Eshet Yefat Toar. Una de las mujeres que él tuvo era un Eshet Yefat Toar, una mujer que lo rescató en la guerra. Entonces, justamente porque el tzadik que no tiene deseos materiales, el tzadik no es porque se atrae por lo físico, por lo material. Justamente él es el único que él puede, y es cuando él sale a la guerra y él encuentra a esa mujer que se quiere casar con ella, sabe que eso viene de un lugar muy puro, muy profundo, y de eso es el tema de elevar esas neshamot muy elevados y llevarlos abajo de las alas de la Shekhinah. Y todo el proceso que la Torah dice, los halajot, cómo había que hacerlo, es el proceso para asegurar que es 100% que eso no viene de un lugar del material, que es solo algo espiritual, que es para elevar esa neshama que estaba en el otro lado y ahora lo elevó y lo acercó a Hashem. Esto es Or HaChaim HaKadosh sobre esta parashá, explicando la mitzvah. Pero con eso se contesta quizás la parte espiritual de la mitzvah, pero surge una pregunta más difícil. Entonces, esa mitzvah es una mitzvah que menos tiene que ver con nosotros, personas comunes, que no somos tzadikim. Nosotros no tenemos ese permiso obvio. Solo tzadikim grandes como David HaMelech tienen esa tarea tan especial de, como dicen Hasidut, de meterse en la jaula del león, entrar en el lugar totalmente opuesto para sacar chispas
elevadas, no lo puede hacer cualquiera. Eso lo puede hacer solo un tzadik muy grande como David Amelech. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la enseñanza de esa mitzvah para un yudí simple? Que como dice el famoso dicho de Rabbi el Parich, Alevai Beinoni, ojalá que seamos Beinonim. Entonces nosotros no estamos en ese nivel. ¿Qué podemos nosotros aprender de eso? Entonces dice el Or HaHaim Akadosh lo siguiente. Acá viene el segundo perush y este perush es lo que Hasidut lo explica en los Mamarim de una manera fascinante, que es que acá se trata de la neshama de cada Yehudi. Ki tetzela milchama, la palabra salir, salir de dónde, hacia dónde, quién sale. Dice el Or HaHaim y después el Alter Rebbe, el Likutei Torah, lo explica con todos los detalles en los Mamarim de nuestro Rabbeim, de cada uno de los Rabbeim, desde el Alter Rebbe, el Mito de Rebbe, el Tzemach Tzedek, el Rebbe Marash, el Rebbe Rashab, el Rebbe Rayatz y el Rebbe. Hay Mamarim sobre esta parashá que nos explican esa idea que es un tema fundamental en la vida de cada Yehudi, y que es que la Neshama nuestro, sobre eso habla la parashá, Ki tetzeh la milchama. El alma de cada Yehudi es Chelek Elokam Imal Mamash. La Neshama es una parte de Hashem. La Neshama se encuentra arriba, se encuentra en los mundos superiores, en el mundo de Atzilut, en el Gan Eden Arion, está parado frente a la Shekhinah y recibiendo toda la Ashpa, la energía, toda la luz de Hashem. Y entonces la Neshama pertenece adentro. Y esa es la palabra aquí, tetzeh, salir de ese lugar. Hay un medrash sobre esta parasha que dice, En omrim tetzeh, ela lemi shenimtza bifnim. Cuando le decís a alguien salir, es cuando alguien está adentro. Alguien está adentro, le dicen, tenés que salir de donde estás. Entonces nuestro lugar es adentro. Y de ahí tenemos que salir. Que también al Pipshat, digo, y los mefarshim de Pshat, que explican esta parasha. ¿Qué significa Kitetzeh la milchama? ¿Por qué dice esa palabra, expresión? Salir. ¿Salir de dónde? Está explicando los mefarshim, es salir de Eretz Israel afuera. Porque esas guerras no eran las guerras dentro de Israel. Las guerras dentro de Israel eran guerras obligatorias. Rashi dice que acá no se trata de guerras obligatorias, acá se trata de guerras permitidas, de Pilchemet Areshut. Dentro de Eretz Israel, las guerras eran guerras obligatorias, donde ahí la halajá es que no hay que dejar a nadie, no se podía dejar a los 7 pueblos en vida. Y la parashá acá habla de Shavita Shivyo, llevarles a la cárcel, quiere decir que se trata afuera de Israel. Esas guerras que no eran obligatorias como los 7 pueblos, era para las guerras cuando salieron de Israel afuera, en otros países, para ampliar las tierras. Y esas guerras, dice Kitetse, había que salir de Israel para afuera de Israel. Eso es en Pshat. Volviendo al Perush de la Or HaHaim, el Perush de Hasidut acá entonces. En omrim tetzeh el alemi shenimtza bifnim. La neshama del Yehudi se encuentra adentro. Este es nuestro lugar natural. Adentro es con Akadosh Baruch Hu, con la Shekhinah, en Atzilut, en el Gan Eden. Eso es el lugar en verdad donde cada Yehudi pertenece. El lugar más profundo, estando con Hashem por encima de todos los mundos, por encima de todas las guerras y batallas, y el alma, animal, cuerpo, etc. Todo eso no existe. De ahí, Tetzeh, Neshama Shenatata Biteorai, decimos todas las mañanas, el alma que Hashem nos dio está puro, y esa pureza de Atzilut, de la Neshama está con Hashem. Y de ahí a Tabarata, Tayetzarta, Tanefachta, Biakadosh Baruchu, agarró la Neshama y lo hizo bajar, descender de nivel a nivel, del nivel más alto de la esencia de Hashem. Fue bajando de madrigá a madrigá, de mundo a mundo, hasta Batane Fachta Bika, Kadosh Baruch Hu insufló el alma dentro del cuerpo, dentro de acá, estando 2 almas en el mismo corazón. En el lado derecho está el Nefesh Elokit, Chelek Elokam Imal Mamash, una parte de Hashem. En el lado de la izquierda se encuentra el alma animal, que es la parte animal que tenemos, y están los 2 en el mismo corazón. Y ahí es donde empieza la batalla. Kitetzeh la milchama. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la parasha? Explica. Kitetzeh la milchama, cuando salís a esa guerra, alo y veja. ¿Qué significa alo y veja?
que uno tiene que saber que está por encima del enemigo. No estamos en el mismo nivel. A pesar de que están en el mismo corazón, en el lado derecho se encuentra el Nefesh Elokit. En el lado de la izquierda se encuentra el alma animal. Están los dos en el mismo lugar, pero no están en el mismo nivel. Un Yehudí tiene que tener claro, cuando sale a la guerra, Kiteitze, cuando salís a la guerra, tenés que saber, alo y veja, que estás por encima de tus enemigos. Estás por encima de tu Nefesh Abamit. Dos historias que quiero contar que están relacionadas con eso. Una historia es con Rab Yekusiel Lepler, uno de los Hasidim grandes del Alter Rebbe, que era de los primeros Hasidim de Chabad del Alter Rebbe. Era un yudí simple. Y cuenta la historia que Rab Yekusiel Lepler llegó al Alter Rebbe y el Alter Rebbe ahí en esa época enseñaba el Tanya. Sabido que el Alter Rebbe, antes de imprimir el Tanya, el Alter Rebbe lo dijo. Y cada Shabbat, cada semana, dijo una parte. Duró 3-4 años. El Alter Rebbe cada semana enseñó una parte del Tanya hasta que después de eso lo juntó y se hizo el libro de Tanya que tenemos con nosotros. Cuando Rabbi Kusiel llegó al Alter Rebbe, el Alter Rebbe estaba en mitad de explicar el capítulo 9 del Tanya. Era más o menos en el año 5550. Tafkuf Nun, 1790. Entonces Rabbi Kusiel estaba ahí y el Alter Rebbe dijo en el Mamar que cada Yehudí tiene en el corazón dos almas. En el lado derecho se encuentra el alma divina, Nefesh Elokit, en el lado de izquierda se encuentra el alma animal. Y eso fue más o menos, el Alter Rebbe explicó algunos detalles, lo que dice en Tanya, la batalla que hay entre las dos almas. Rabbi Kusiel, escuchando las palabras del Alter Rebbe, se le encendió el corazón con un fuego y tuvo un itorerut enorme. Y el día siguiente quiso entrar al Alter Rebbe Yehidus, audiencia, como se dice, quería entrar en Yehidus, audiencia privado con el Alter Rebbe. Yehidus, eso fue el costumbre de Chassidim. Y no le dieron permiso. El Gabe, el encargado, el Shamesh, el secretario, le dijo que no es el momento ahora para entrar. Y él tuvo un deseo enorme que quiso entrar. Y la historia va, como el Rebbe anterior contó, que fue para atrás, subió por la ventana y se metió a la pieza del Alter Rebbe. El Alter Rebbe estaba a mitad de la tefilá. Esperó que el Alter Rebbe termina y ahí pegó un grito y dijo, Rebbe, cortame mi lado a la izquierda. Refiriéndose a su alma animal, como que no puedo más con eso. Y el Alter Rebbe le dijo, el Alter Rebbe se quedó, como siempre, sabido que el Alter Rebbe cuando contestaba en Yehidus, primero entró en un apego, en un momento de inspiración, y ahí el Alter Rebbe dijo nada más un par de palabras. Dijo, Ribono shel olam v'yato mechayes kulam. Akadosh Baruj Hu es el que da vida a todo. Eso fue todo lo que el Alter Rebbe dijo. Y eso hizo una revolución en Rabbi Kusiel Lepler, que su vida cambió, y después él llegó a ser uno de los Hasidim más grandes, más famosos en Hasidut, de nivel de conocimiento de Hasidut, de un nivel muy especial. Todo fue porque el Alter Rebbe, con decir de Atam Hayet Kulam, que Hashem es el que da vida a todos, le dio una vida, una energía, le dio una fuerza enorme que le ayudó a poder despertar su alma divina y sobreponerlo sobre el alma animal. Eso es una historia. Otra historia relacionada con el tema que estamos hablando de alo y veja por encima de tu enemigo, tiene que ver con esta época que estamos ahora, en la época del Rey de Shalul. Hasidim cuenta que el Tzemach Tzedek, en la época del Tzemach Tzedek, fue una época muy dura en Rusia, donde ahí estaban los decretos que se llamaban los cantonistas. Todos conocemos cantonistas. Era una época donde Nicolai Maximoy, el zar, hizo un decreto de llevar a los niños judíos desde la edad muy chiquito, todavía antes de Bar Mitzvah, lo arrancaron de sus familias, fueron llevados como soldados para los rusos, para el ejército ruso. El objetivo fue que tenían que estar ahí 25 años en servicio militar. El objetivo verdadero fue borrarles todo su recuerdo judío, así borrar el judaísmo. Quería el zar, era un antisemita, y sabía que para poder
una vez por todo, que eso fue su plan, que quería exterminar el Yahadut, exterminar la fe y el judaísmo, a través de agarrar a los niños y que estén con él tantos años, se van a olvidar de su judaísmo. Obvio que no le salió, porque los chicos judíos desde chiquitos tenían ya con la leche que amamantaron de su madre, ya recibieron la fe, ya recibieron la emuná y tenían el Yahadut impregnado en su alma. Entonces no había con quién hablar. Y los chicos se mantuvieron firmes y fuertes, y hay historias enormes de Mesirut Nefesh, de miles y miles de Yehudim que estaban en esa época, cómo sostuvieron. Cuenta la historia que había ya años después el Tzemach Tzedek en sus últimos años. Ya había grupos grandes de soldados que ya estaban en una edad grande, estaban ya en los 30, en los 40 en su edad, y estaban ahí un grupo grande, y el Tzemach Tzedek, en un tiempo estaba Elul, el Tzemach Tzedek estaba en Petersburgo, si no me equivoco, o Moscú, o Petersburgo, no sé, creo que en Petersburgo. Y hubo ahí un reencuentro con diferentes cosas que el Tzemach Tzedek trataba de anular decretos. Y afuera de la ciudad, en un pueblito que se llamaba Kronstadt, así es el nombre, así trae el Rebbe anterior en su historia, y en ese lugar había un grupo de Yehudim que eran cantonistas, soldados, había un grupo grande, y ellos lograron conseguir permiso para que el Tzemach Tzedek venga y les habla Torah. Pidieron que el Tzemach Tzedek venga, el Tzemach Tzedek especialmente viajó ahí y les habló un mamar de Hasidut, un discurso de Hasidut, Mahitika Afshaeja, el mamar está impreso en Yiddish hoy también. El Tzemach Tzedek estaba muy emocionado de encontrarse con estos Yehudim que estaban ya docenas de años en servicio militar, y a pesar que eran Yehudim muy simples, ignorantes, no sabían nada de Torah, fueron llevados de sus casas a los 7, 8 años. Imagínense que estos chicos no sabían mucho, que eran Yehudim fieles y firmes. Y hablaban entre ellos en Yiddish y entendieron todo lo que el Tzemach Tzedek les dijo, y le preguntaron al Rebbe cómo hay que prepararse para Rosh Hashanah. Era Chodesh Elul. Y el Tzemach Tzedek le dijo que Rosh Hashanah es el momento de la coronación, que estamos coronando a Kadosh Baruj Hu como el Rey del Universo. Y entonces ahí es el momento que cada Yehudí tenemos que pararnos en el desfile, pararnos frente a Kadosh Baruj Hu, como soldados que se paran en el desfile en el momento donde el Rey sale a recibirlos. Y entonces, cuando uno se pone en ese momento, ¿cómo se preparan los soldados? Hay que preparar la ropa de los soldados, el uniforme, en Yiddish, el mundir, hay que ponerse la ropa bien, y hay que lavar la ropa, y hay que ilustrar los botones, y los botones hay que ilustrarlos con agua y con arena. Así fue el costumbre, como ilustraron los botones de cobre que tenían en esa época. El Tzemach Tzedek explicó que todo eso es un ejemplo, que en Rosh Hashanah nos paramos en el desfile para coronar a Hashem como Rey de Israel, el Rey del mundo. Para eso uno tiene que pararse frente a Hashem con ropas, vestimentas limpias, que son las vestimentas de pensamiento, palabra y acción, como dice el Tanya. Esas vestimentas lo tenemos que preparar bien, pero hay que ilustrarlo. Ilustrarlo es con agua y arena, que son las letras de Teilim, se comparan a arena, como dice en Kabbalah, y el agua son las lágrimas. Cuando un Yehudí dice Teilim con lágrimas, con eso lava su ropa y se prepara frente al Melech, frente al rey en Rosh Hashanah. Cuando Tzemach Tzedek terminó de hablar esas palabras emotivos, se levantó uno de los soldados que estaban ahí y dijo: Rebbe, nosotros somos Yehudim ignorantes, pero en el ejército aprendimos que cuando salimos a la guerra tenemos que salir con una marcha de alegría. Y solamente de esa forma sabemos seguro que vamos a conquistar. A pesar que la guerra no empezó todavía, pero así es el costumbre, así es la ley. Cuando los soldados nos paramos en el desfile, nos paramos en el grupo para salir a la guerra, tenemos que ir con una marcha de triunfo, una marcha de victoria. Y eso mismo, eso nos da la fuerza de poder conquistar. El Tzemach Tzedek escuchó eso y
se emocionó mucho y dijo, tener razón, esto es la manera como coronamos a Hashem como Rey del mundo. Con alegría vamos a salir a la guerra y con eso vamos a conquistar. Y como Hasidim cuentan, el Rebbe cuenta, el Friedrich Rebbe lo cuenta de sus hijos, que el Tzemach Tzedek cuando volvió contó eso a los Hasidim, a su familia, y dijo que es la manera de prepararnos para el desfile en Rosh Hashanah, tiene que ser con alegría, con marcha de victoria, como aprendió de ese Yehudí simple, y ese año fue un año muy alegre. Así cuenta el Rebbe anterior. Entonces, volviendo a nuestro tema, esto es Kitetze la Milchama al Oiveja. Cuando salimos a esa guerra, esa batalla, la Shama baja al mundo, y hay una guerra, una batalla que es la Milchama del Yetzer Tov y Yetzer Hara, y es una Milchama feroz, fuerte, duro. Acordate, ¿quién está arriba? Al Oiveja, con alegría, y la alegría que estamos por encima del enemigo, porque nuestra alma es parte de Hashem, entonces estamos seguros, un etano Hashem me lo queja, beyadeja, Hashem te lo va a dar en tus manos y lo vas a conquistar. Cuando un Yehudí está en su abodat Hashem, dice el Alter Rebbe en el Kutei Torah, el Zohar dice, el momento de la tefilá es momento de batalla. El momento más fuerte de la batalla es la tefilá, todos lo sabemos. Llega la tefilá, queremos conectarnos con las palabras de la tefilá, nos paramos frente a Hashem en la tefilá. Eso es la tefilá, es el momento del sulam, escalera subiendo de nivel a nivel, nos paramos frente a Hashem en la tefilá, y ahí empieza a venir el Yetzer Hara y empieza a tirar flechas, empieza a tirar piedras, pensamientos y preocupaciones y cosas que nos dificultan la tefilá, la concentración. La respuesta es Al Oiveja. Cuando vos empezás la tefilá, como dice el Alter Rebbe, no te asustes, seguí adelante, no empiezas a discutir con tus pensamientos. Al contrario, seguí adelante con firmeza, con alegría, sabiendo que tu alma tiene más fuerza que la otra alma. Y vos seguís adelante, te concentrás en la tefilá y se van a desaparecer los pensamientos. ¿Ve? Como el Alter Rebbe nos explica en capítulo 28 del Tanya, cómo uno tiene que rechazar, empujar esos pensamientos con las dos manos. Esto es el mensaje de Kitetze la Milchama al Oiveja. ¿Cómo sigue adelante la parashá? Y dice, ahí vas a encontrar a esa mujer, Eshet Yefat Toar. Esa mujer bella, según el Alter Rebbe, como explica, también en la Orach Chaim HaKadosh lo explica, Bekitzur, y el Alter Rebbe explica Barichus, se refiere a la Yejidá. La mujer es la Neshama. La Neshama, Ani le dodi vedodi li. HaKadosh Baruch Hu es el novio. La Neshama es la novia, que es la mujer de HaKadosh Baruch Hu. Es Eshet Yefat Toar, la belleza de nuestra Neshama. Está en cárcel, está impreso, está rodeado con la víbora, como el Alter Rebbe explica a través del Zohar, que hay una víbora que está rodeando a la princesa. Se refiere a que la Neshama está envuelta con la víbora, que es el Necha Nahash, la clipe, que es el tema del Yetzer Hara. En la tefilá, cuando un Yehudí se para firme y sigue adelante y se conecta con la tefilá, tiene la capacidad de matar a esa víbora. Y como dice el Zohar, cuando matas a la víbora, ahí recibís a la hija del rey. Es la Neshama propia que se revela, y ese es el Eshet Yefat Toar que se revela a través de la tefilá. Y ahí sigue la parashá y dice que lo llevas a tu casa y llora 30 días. Dice sobre eso el Arizal, y lo trae el Orach Chaim HaKadosh, y está traído en Hasidut, los 30 días son los 30 días de Elul. Esos 30 días que dice la parashá, y esto es la Ashgachá Pratit, que siempre leemos Parashat Kitetze en Elul, porque los 30 días que la parashá dice que llora la mujer, son los 30 días de la Teshuvah del mes de Elul. Y acá viene un hidush muy grande. Está el llorar de la Teshuvah, el llanto del alma. Pero el Alter Rebbe dice, el Tzemach Tzedek explica, y el Rebbe lo trae en los Mamarim y los Sijot mucho, que no se trata de llorar de tristeza. No es el llorar de amargura. Al contrario, es un llorar de emoción. Es un llorar de alegría del reencuentro de la pareja. Es un llorar de emoción. La Neshama que siempre estaba con Hashem, como un ejemplo de una familia, hijo con padre, mujer con hombre, una familia.
que una pareja, que estaban siempre juntos y por algunos motivos la vida los hizo alejarse uno del otro y estaban perdidos. Y después volvió al reencuentro, la emoción de alegría genera llanto. Ese llorar de alegría, esas lágrimas de emoción, de esa lágrima se trata el mes de Elul. El mes de Elul, cuando la Neshama siente su conexión con Hashem, que lo perdió durante el año por todos los temas de la vida, uno se alejó y está como perdido, como dice el Alter Rebbe, Nekutei Torah, Nile Dodi Vedodili, se encuentra en el desierto. Viene el mes de Elul y el rey sale al campo. Ahí tenemos el momento del reencuentro de la Neshama con Hashem, y el llanto es un llanto de emoción, de alegría, de volver a encontrarnos con Hashem. Hasta que llega, como dice el Kachtale Isha, que ese es el Yom Kippur, que es el momento de la Yejidá, y en Yom Kippur es la Neilá, donde se cierra la puerta. ¿Y dónde nos quedamos nosotros? Adentro. Se cierra la puerta, y no como la gente piensa que Neilá es que se cierra la puerta y nos quedamos afuera. Como dice el Zohar, al revés. En Yejidá se cierra la puerta y nos quedamos adentro, el Yehudí con Hashem, y ahí es el momento donde está el gran casamiento, la boda de Hashem y Knesset Israel, y la alegría de Sukkot, Simchat Torah, son los bailes del casamiento que la Neshama siente el amor hacia Hashem, y Hashem el amor es la alegría del Creador con sus criaturas. Simcha, Ismach Israel Beosas, más Simchateinu, la alegría más grande de Sukkot y Simchat Torah. Y esto es el mensaje de la parashá, y con eso se entiende por qué esa mitzvah es la primera mitzvah de esa parashá, que tiene docenas de mitzvot. Aparentemente los más mitzvot en toda la Torah están en Parashat Ki Tetzé, porque justamente es la boda del Yehudí en el mundo. La parashá Ki Tetzé, salir, habla de salir de los mundos superiores, salir de ese nivel del Gan Eden, salir de Atzilut y bajar acá en este mundo abajo, oscuro, mundo de Joshech, un mundo de Galut, un mundo lleno de Klipá y Sitra Hará y Yetzer Hará. Dafka en ese lugar, y Tetzé la Milchamá, es el comienzo de la parashá, y con eso sigue la parashá, como es la alajá de casamiento, que habla la parashá, y etcétera, alajot de trabajo, alajot que tiene que ver con la vida del Yehudí en la batalla que tenemos que hacer en este mundo, cómo hacer de este mundo una morada para Hashem. Y por eso lo último que habla la parashá de vuelta es la guerra de Amalek, y borar Amalek, como dice el Medrash, Rashi lo trae, que hasta que no terminamos de borar Amalek, ahí es donde va a ser el Gilui de Mashiach, ve'ayah be'aniach Hashem elokecha lecha mikol oivecha misaviv, que la última guerra que nos tenemos que hacer hoy, que es la última época del Galut, es terminar, borrar Amalek, y a través de eso borrar el Amalek interior, que es la frialdad que está por tantos años que estamos en el Galut, por el largo Galut, nos agarra esa frialdad. Tenemos que borrar Amalek y borrar esa frialdad, y ahí tenemos, como dice la Gemara, que cuando tenemos que borrar Amalek, el nombre de Hashem y el trono de Hashem va a ser completo, y son los 3 mitzvot que los Yudim tienen: nombrar un rey, borrar Amalek y construir el Bet Migdash, el tercer Bet Amigdash, y Bané Bimera Biyameinu Amén Ken Yehí Ratzon, que tengan todos un Ktivá Bejatimá Tová, Shana Tová, Umetuká, en material y en espiritual.